Vamos a otros temas. En Coyoacán, el pan de muerto, el café y el chocolate fueron los protagonistas de un festival con mucho sabor. Lo mejor de las tradiciones de este mes son el buen sabor del pan de muerto, y es que en el Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto se encuentra la mejor variedad en sabores, como la nuez, cajeta, mermelada, pan gigante tradicional, mini pan y hasta con la compañía del conejito de chocolate. Hacen un buen sabor de boca y al mismo tiempo se convierte en un día para seguir disfrutando en familia. A mí me gusta mucho el chocolate y principalmente el de agua, entonces fue el que probé y estuvo muy rico. En esta tercera edición se realizó en el Centro Cultural Veracruzano. 80 expositores dieron a conocer sus productos. Además se cuenta con la venta de café originario de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Oaxaca en todas sus transformaciones, como dulces y hasta salsa estilo gourmet. Con la cafeta, lo que nosotros hacemos, pues pueden ser unos hot cakes, unas crepas, un pan tostado para el postre, todo tipo de postres. Tenemos los granitos de chocolate, de café cubiertos de chocolate. Tenemos los licores. Nuestros licores todos llevan nuestro ingrediente básico, que es el concentrado de café orgánico. Para complementar la diversidad gastronómica, también hicieron la venta de atoles hechos con fruta natural, ponche y mucho chocolate caliente, tamales de pastor, cochinita, burritos, entre otros antojitos. Con imágenes de Javier Martínez, María José Valencia, 21 Noticias.